Señores jueces, por primera vez, tras largos 16 años, tengo la oportunidad de expresarme ante un tribunal y hablo en la voz de mis dos hijas, de Camila y de Ariadna Fuentealba. También en la voz de Carlos, y les hablo como víctimas de aquel 4 de abril. Pero también fui testigo de lo que sucedió, no por estar en el lugar, sino por haber mantenido comunicación directa por celular con el mismo Carlos. Ese día yo me quedé en casa, cuidando a mis hijas. Los dos no podíamos ir. Carlos y yo, los dos docentes, estábamos muy, pero muy cansados del no diálogo. En la definición de ese conflicto salarial, Carlos me dijo: espero que nos escuchen esta vez, después de esto. Si no, el lunes vuelvo a trabajar. Nunca volvió. Me desperté temprano, puse la radio y escuché que habían reprimido. Me asusté entonces. Llamé a Carlos. Él ya estaba en la estación de servicio, refugiándose en la YPF. Me habló con muchos gritos desesperados. Me trató de calmar y me dijo: espera que te llamo en un rato. Muy preocupada no dejé de llamar, hasta que contesta: Sandra, quédate tranquila. Ya estamos en la ruta. Ya estamos volviendo a Neuquén. Esas fueron sus últimas palabras, las que escucharon mis oídos. Así fue como en un instante se nos arrebató la vida de nuestro ser querido. Se truncaron nuestros sueños como familia y los sueños de Carlos. Las víctimas, los testigos, los sobrevivientes de ese día, tenemos la necesidad de justicia. Por lo tanto, tenemos el derecho. Así comenzó una lucha titánica, jurídica, para buscar respuestas a algo que jamás debió ocurrir. Algo que nunca más puede pasar. 16 años pasando por los estrados de la justicia, donde más de 40 funcionarios tomaron en sus manos esta causa. 16 años donde a mis hijas y yo se nos negó la tutela judicial efectiva, el derecho a saber toda la verdad de aquel día. 16 años preguntándonos muchas cosas. No nos bastó, por la dimensión y la crueldad de ese día, con condenar al autor material, cuando fue más que claro que no actuó solo, ya que pertenecía a una fuerza orgánica. No era un caso aislado de un demente, sino que es deber de los jefes policiales no tener a estos personajes en sus cuerpos. La policía no puede actuar como una horda, no puede utilizar armas de dispersión en forma letal. No pueden intervenir a cualquier costo provocando daños irremediables. Me pregunto por qué los persiguieron, por qué los encerraron, por qué alentaron a la violencia de esa acción irracional. ¿Por qué? ¿Por qué no lo frenaron ese operativo? Carlos y el resto de los maestros estaban retirando. Vuelvo a preguntarles, ¿por qué no cesaron? ¿No es abuso de autoridad ese accionar desmedido? ¿No es abuso de autoridad un exceso y el propio asesinato de Carlos? Yo soy maestra, no soy abogada. Acá se habla en términos de represión, disuasión, de orden ilegítima.
o legítima, pero lo terrible y cruel verdad es que Carlos fue a una movilización y jamás volvió. Ahora sí, y en voz de todos los que vieron morir a Carlos en la ruta, en la voz de los que se indignaron a través de los medios de comunicación ante el horror, en nombre de los que sufrieron la represión ese día, que temieron morir ese día, por sus familias que creyeron que podían haber muerto sus familiares, que también sufrieron, por nuestros hijos, por nuestros alumnos, pido justicia, por los que hemos sufrido, por los que dolemos, por los que fuimos dañados. Tenemos todos una herida social y debe ser reparada, porque tenemos memoria y sabemos, por lo que vimos, por lo que escuchamos, decir públicamente, y hablo sobre el ciudadano común Jorge Omarzovich, soy el responsable político. Si es necesario, lo volvería a hacer. Pido justicia, pido verdad. Y por vos, Camila, y por vos, Ariadna, todos nosotros, los maestros y las maestras de nuestro país, pedimos justicia.